50 preguntas clave para examen del DMV de Washington. Al incorporarse a una autopista desde una rampa de entrada, los conductores deben a. Detenerse primero y, a continuación, incorporarse gradualmente al tráfico. b. Acelerar hasta alcanzar la velocidad del tráfico. c. Incorporarse lentamente para evitar otros vehículos. d. Circular por encima de la velocidad del tráfico para adelantarse. b. Acelerar hasta alcanzar la velocidad del tráfico. Si otro auto se ha detenido en un carril adyacente en la misma dirección de circulación, debes a. Adelantar al auto por la izquierda. b. Tocar el claxon para avisar al otro conductor de que vas a adelantar. c. Acelerar y adelantar al vehículo por la derecha. d. Tener cuidado por si el otro vehículo se ha detenido para dejar pasar a un peatón. d. Tener cuidado por si el otro vehículo se ha detenido para dejar pasar a un peatón. Conduzca por debajo del límite de velocidad establecido cuando a. Cualquier circunstancia haga que las condiciones sean menos que ideales. b. Otros conducen por debajo del límite de velocidad. c. Está en una carretera de 4 carriles. d. Entrando en una autopista donde hay otros vehículos. a. Cualquier circunstancia haga que las condiciones sean menos que ideales. Esta señal significa a. Zona de no adelantar más adelante. b. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. c. Puente estrecho más adelante. Reduzca la velocidad y conduzca con precaución. d. Ninguna de las anteriores. b. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. Los efectos del alcohol al conducir incluyen a. Mejora del juicio. b. Mejora de la coordinación. c. Ninguna de las anteriores. d. Mejores reflejos. c. Ninguna de las anteriores. Esta señal de tráfico significa a. Un camino se une desde la izquierda. b. Un camino sinuoso más adelante. c. Un giro brusco a la derecha. d. El camino gira bruscamente a la derecha y luego a la izquierda. d. El camino gira bruscamente a la derecha y luego a la izquierda. Los conductores pueden adelantar a otro vehículo si la línea que separa dos carriles es una línea a. Blanca discontinua. b. Amarilla continua. c. Blanca continua. d. Amarilla doble continua. a. Blanca discontinua. Las señales reglamentarias son a. Guías. b. Advertencias. c. Leyes. d. Sugerencias. c. Leyes. Esta señal significa a. Autopista dividida más adelante. b. Puente estrecho más adelante. c. Fin del carril, incorpórese a la izquierda. d. Construcción en la carretera. c. Fin del carril, incorpórese a la izquierda. ¿Qué significa una luz amarilla intermitente? a. Los conductores pueden avanzar con precaución. b. Lo mismo que una señal de alto. c. Advertencia, hospital por delante. d. Todo lo anterior. a. Los conductores pueden avanzar con precaución. Las señales verdes y blancas. a. Informan sobre direcciones y distancias. b. Advierten a los conductores sobre condiciones inesperadas en la carretera. c. Dirige a los conductores hacia los servicios. d. Se utilizan principalmente en intersecciones y entradas de vehículos. a. Informan sobre direcciones y distancias. Esta señal de tráfico le advierte sobre a. Tráfico que se incorpora. b. Una carretera con curvas.
C. Una colina o una pendiente más adelante en la carretera. D. Una intersección más adelante. C. Una colina o una pendiente más adelante en la carretera. Al acercarse a alguien que usa un bastón blanco, debe proceder con precaución porque A. El peatón es ciego. B. El peatón es sordo. C. El peatón podría ser ciego. D. El peatón podría estar usando un perro guía. A. El peatón es ciego. ¿Qué sucede si dos vehículos llegan al mismo tiempo a una intersección con señales de alto de 4 vías? A. El primer vehículo en llegar a la intersección debe ceder el paso. B. El conductor de la izquierda cede el paso al conductor de la derecha. C. Se aplican las normas de rotonda. D. El conductor de la derecha cede el paso al conductor de la izquierda. B. El conductor de la izquierda cede el paso al conductor de la derecha. Esta señal de tránsito advierte a los conductores que A. Los vehículos deben abandonar la acera inmediatamente. B. La superficie de la carretera más adelante cambia a una superficie baja o de tierra. C. La tierra al costado de la carretera es blanda. D. Ninguna de las anteriores. B. La superficie de la carretera más adelante cambia a una superficie baja o de tierra. Para conducir a la defensiva, debes A. Anticipar los errores de otros conductores. B. No mirar hacia atrás por los espejos. C. Asumir que un conductor que se acerca a una señal de pared en una calle lateral realmente va a detenerse. D. Usar solo una mano en el volante. A. Anticipar los errores de otros conductores. Las señales en forma de diamante. A. Indican zonas de no adelantamiento. B. Suelen orientar a los conductores. C. Se utilizan para advertir a los conductores sobre peligros en la carretera. D. Todas las anteriores. C. Se utilizan para advertir a los conductores sobre peligros en la carretera. Las bolsas de aire están diseñadas para los cinturones de seguridad. A. Reemplazar. B. Trabajar con. C. Proteger. D. Reparar. B. Trabajar con. Esta señal indica A. Ceda el paso. B. Carril compartido. C. Zona de prohibición de adelantamiento. D. Vehículo lento. D. Vehículo lento. Al cambiar de carril, debe A. Señalizar y cambiar de carril. B. Señalizar, cambiar de carril y revisar los espejos. C. Revisar los espejos, señalizar y cambiar de carril. D. Señalizar, revisar los espejos y el punto ciego en la dirección en la que planea moverse, luego cambiar de carril. D. Señalizar, revisar los espejos y el punto ciego en la dirección en la que planea moverse, luego cambiar de carril. Si tu coche empieza a derrapar, gira el volante. A. En la dirección opuesta a la derrapada. B. En cualquier dirección. No importa. C. Para mantener las ruedas delanteras rectas. D. En la dirección que quieres ir. D. En la dirección que quieres ir. Si sus frenos están mojados, puedes secarlos. A. Deteniéndose a la derecha y esperando a que deje de llover. B. Presionando ligeramente los pedales del acelerador y del freno al mismo tiempo. C. Aumentando la velocidad respetando el límite de velocidad. D. Ninguna de las anteriores. B. Presionando ligeramente los pedales del acelerador y del freno al mismo tiempo. Esta señal indica a los conductores. A. No pueden girar a la derecha ni a la izquierda cuando el semáforo está en rojo. B. Está prohibido girar a la derecha en rojo.
C. Deben esperar a que el semáforo se ponga en verde antes de girar a la derecha o a la izquierda. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. ¿Cuál de los siguientes debe obedecer por encima de los demás? A. Una luz roja intermitente. B. Una luz roja fija. C. A un agente de policía. D. Una señal de stop. C. A un agente de policía. Cuando vean esta señal de tráfico, los conductores deben A. Detenerse completamente y llamar a la policía. B. Tratarla como una señal de stop en 4 direcciones. C. No pasar por delante de esta señal. D. Tratarla como una señal de ceda el paso. C. No pasar por delante de esta señal. Las señales pentagonales se utilizan para indicar A. No pueden regresar de forma segura al carril derecho antes de que un vehículo que se aproxima se encuentre a menos de 200 pies de ellos. B. Se acercan a una curva en una vía de doble sentido y no pueden ver a su alrededor. C. Su carril tiene una línea central amarilla continua. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Una línea amarilla discontinua junto a una línea amarilla continua significa A. No se permite adelantar en ninguna dirección. B. Se permite adelantar por la derecha en cualquier dirección. C. Se permite adelantar por el lado de la línea amarilla discontinua. D. Se permite adelantar por el lado de la línea amarilla continua. C. Se permite adelantar por el lado de la línea amarilla discontinua. ¿Se permite a los conductores exceder el límite de velocidad para adelantar a otros vehículos? A. Sí, pero solo si conducen con precaución. B. Sí, excepto en zonas escolares. C. No. D. Sí, pero solo a 16 km por hora o menos. C. No. Al conducir, debe encender las luces. A. Media hora antes de la salida del sol. B. Media hora después de la puesta del sol. C. Cuando la visibilidad es de 500 pies o menos. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Si se detiene en la carretera por la noche. A. Apague las luces de emergencia y deje las luces altas encendidas. B. Apague todas las luces. C. Encienda las luces intermitentes de emergencia y deje las luces bajas encendidas. D. Encienda solo las luces delanteras. C. Encienda las luces intermitentes de emergencia y deje las luces bajas encendidas. Si sus limpiaparabrisas se detienen repentinamente durante la lluvia, debe A. Salga de la carretera hacia un área segura, deténgase y enrolle la ventana del lado del conductor. B. Inmediatamente venga a una parada completa y reemplace las cuchillas. C. Todo lo anterior. D. Reduzca la velocidad y salga de la carretera a un área segura. D. Reduzca la velocidad y salga de la carretera a un área segura. En las carreteras resbaladizas, los conductores deben A. No conduzca más rápido que 25 millas por hora. B. Aumente su velocidad para evitar la hidroplaning. C. Desacelerar. D. Ir más rápido. C. Desacelerar. ¿Qué significa una señal de tráfico roja? A. Aviso de mantenimiento. B. Paso a nivel. C. Aviso de obras. D. Stop. D. Stop. ¿Qué forma tiene una señal de límite de velocidad? A. Pentágono. B. Rectángulo vertical. C. Redondo. D. Diamante. D. Rectángulo vertical.
Una luz roja intermitente significa A. Lo mismo que una señal de stop. B. Avance, pero ceda el paso al resto del tráfico en la intersección. C. El semáforo cambiará pronto a rojo fijo. D. Conduzca con precaución. A. Lo mismo que una señal de stop. Esta señal significa A. Zona en construcción más adelante. B. Zona escolar más adelante. C. Carretera lateral. D. Giro brusco, reduzca la velocidad. D. Giro brusco, reduzca la velocidad. Los conductores pueden conducir en una propiedad pública o privada para evitar una señal o semáforo. A. Solo si su velocidad es de 15 mph o menos. B. Solo cuando se lo indique un agente de policía. C. Solo con el permiso del propietario. D. En cualquier momento. B. Solo cuando se lo indique un agente de policía. Al salir de una autopista, debe reducir la velocidad. A. Una vez que haya pasado al carril de salida. B. Cuando vea por primera vez la señal de salida. C. Una vez que vea la cabina de peaje. D. Antes de pasar al carril de salida. A. Una vez que haya pasado al carril de salida. Está prohibido adelantar. A. Siempre que una línea continua marque el lado izquierdo de su carril. B. Cuando un autobús escolar esté parado para cargar o descargar niños en una vía pública. C. En las intersecciones. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Si permanece en el punto ciego trasero de un vehículo grande. A. Aumenta la probabilidad de colisión. B. El vehículo grande tardará mucho más en detenerse. C. Puede reducir el consumo de combustible. D. Todo lo anterior. A. Aumenta la probabilidad de colisión. Esta señal de tráfico significa A. Señal de tráfico transversal delante. B. Carretera lateral. C. Cruce delante. D. Gire a la derecha o atraviese. C. Cruce delante. Los espejos cuando se disponga a cambiar de carril. A. Confíe siempre en. B. No se recomienda mirar. C. Nunca confíe en. D. Nunca utilice. C. Nunca confíe en. ¿Qué significa si un conductor que viene en sentido contrario le hace ráfagas de luces delanteras durante un periodo de baja visibilidad? A. Tu vehículo era difícil de ver. Debes encender los faros. B. Tus faros son demasiado brillantes. Debes usar las luces de estacionamiento en su lugar. C. Estás conduciendo en la dirección equivocada. Da la vuelta lo antes posible. D. Tus faros son demasiado brillantes. Debes apagarlos. A. Tu vehículo era difícil de ver. Debes encender los faros. Para conducir de forma defensiva, debes A. Mantener una mano en el volante. B. Utilizar el vehículo que va delante como único punto de atención. C. Evitar mirar la carretera por delante. D. Mantener los ojos en movimiento. D. Mantener los ojos en movimiento. Esta señal significa A. Señales de tráfico adelante. B. Debe detenerse adelante. C. No se permite el exceso de velocidad. D. Debe ceder el paso adelante. A. Señales de tráfico adelante. No puede adelantar a otro vehículo a ambos lados de una línea central. A. Doble amarillo sólido. B. Amarillo sólido o roto. C. Blanco roto simple. D. Amarillo roto simple. A. Doble amarillo sólido.
Las señales de destino son, con letras y símbolos. A. Amarillo y negro. B. Verde y blanco. C. Azul y blanco. D. Blanco y negro. B. Verde y blanco. Para reducir las posibilidades de colisionar con un animal, los conductores deben A. Mirar bien hacia adelante y a ambos lados de la carretera. B. Reducir la velocidad al acercarse a animales que se encuentren cerca de la carretera. C. Observar los laterales de la carretera para detectar el reflejo de los faros del vehículo en los ojos de los animales. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. La mayoría de las señales utilizadas en las zonas de obras en las calles son A. En forma de rombo. B. Redondas. C. Señales de regulación. D. En forma de rectángulo. A. En forma de rombo. Si un agente de tráfico le indica que pase un semáforo en rojo, A. No debe obedecer al agente. Las señales y los semáforos tienen prioridad sobre las indicaciones de los agentes de tráfico. B. Debe esperar a que el semáforo pase de rojo a verde. C. Debe hacerlo. D. Debe llamar a la policía. C. Debe hacerlo. Esta señal de tráfico indica que A. Los autobuses y vehículos compartidos no pueden circular por el carril restringido. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. C. Los vehículos no pueden seguir recto y deben girar a la derecha o a la izquierda. D. Ninguna de las anteriores. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. Los semáforos suelen tener los colores de arriba a abajo o de izquierda a derecha. A. Verde, amarillo y rojo. B. Verde, rojo y amarillo. C. Rojo, amarillo y verde. D. Rojo, verde y amarillo. C. Rojo, amarillo y verde.